Hola, sé muy bendecido, recibe un abrazo fraternal desde el sur del estado de Minas Gerais, aquí en la gran nación de Sudamérica, Brasil. Una vez más conectados para avanzar en esta rica edificación en la palabra de Dios. Hace un tiempo ya que no podíamos grabar por agendas, por compromisos, por viajes, pero estamos aquí de vuelta para compartir esta mesa abundante junto contigo. Así es que quédate, comamos de esta rica abundancia, compartamos todos juntos de las riquezas eternas de nuestro Dios. Quiero rápidamente que me acompañes a Marcos capítulo 4, versículo 30, una de las tantas parábolas que el Señor usa para impartirnos una riqueza maravillosa. Y Marcos 4:30 decía también Jesús: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las hortalizas. Atención a ese detalle, es la más pequeña de todas las hortalizas, haciendo un énfasis quizás o probablemente a algo insignificante o algo que no tiene mucha relevancia en un principio. Es la más pequeña de todas las que hay en la tierra, pero después de sembrado, versículo 32, pero después de sembrado, es decir, hay un punto de inflexión, hay un antes y hay un después. Antes era algo insignificante, lo más pequeño de todas las semillas que hay en la tierra, pero después hay una ruptura, hay un cambio total y absoluto. Dice, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Indiscutiblemente, Jesús usó diversas parábolas para revelarnos un mismo entendimiento. Usó diversas perspectivas, diversas parábolas, quizás en diversos escenarios, para revelarnos un solo objetivo, un solo punto. Y esto tenía que ver con la revelación del reino de Dios. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? Hay una parábola muy emblemática, si podemos definirlo así, en Mateo capítulo 13. ¿Quién no ha escuchado hablar de la parábola del sembrador? Aquella parábola del sembrador que tiene el mismo objetivo, el mismo fin que todas las otras parábolas, revelar la vida impartida de Cristo, revelar la dimensión de vida en el reino, revelar el reino mismo de Dios en cada uno de los que reciben la vida de Cristo, esa vida impartida del resucitado, esa vida gloriosa, incorruptible del Hijo de Dios. Ese fue siempre el objetivo y la finalidad de todas las parábolas, mostrarnos ese sistema santificado que nada tiene que ver a los sistemas de los hombres, que nada tiene que ver con las perspectivas del gobierno de un hombre o de un sistema humano que es corrupto y absolutamente corrosivo. Recordando y haciendo un paréntesis que hoy nos encontramos en un siglo tan violento y tan vertiginoso, donde vemos todos los escenarios diarios o que diariamente nos muestra las noticias, ya sea por internet, por diversos medios, nos muestran un solo punto, nos muestran una sola realidad. Y esa realidad es que todos los sistemas del hombre van al fracaso. Todos los sistemas humanos literalmente están llegando al colapso. Y esto no va a mejorar. Esto, según las Sagradas Escrituras, todos los sistemas corruptos de los hombres que administran todos los asuntos terrenales, irán indiscutiblemente a un socavón casi inevitable. Entonces, Jesús viene a revelarnos un sistema de vida superior, viene a revelarnos la naturaleza de un reino inconmovible, que no es corrupto, un sistema y un reino eterno y que corresponde a un orden celestial, en donde Cristo mismo es la médula, Cristo mismo
es el fundamento, Cristo mismo es la fuente que sustenta absolutamente todas las cosas. Entonces en Mateo capítulo 13 Jesús nos muestra la parábola del sembrador y gastó muchos versículos para explicarnos detalladamente todos los escenarios, todos los cuadros que nos muestra esa parábola, para revelarnos los inconvenientes, los antagónicos, y también para revelarnos la naturaleza misma del hombre, la naturaleza adámica, caída y muerta, que es totalmente contraria a la naturaleza del Hijo, a la naturaleza de vida que es en Cristo. Entonces nos muestra este escenario con el fin de revelarnos esa perspectiva espiritual. Ahora, permítame hacer un paréntesis, porque nosotros hemos usado Mateo 13, la parábola del sembrador, la hemos usado para diversas circunstancias y situaciones y muchas veces para llenar las expectativas de los hombres, para llenar las expectativas de los creyentes, ya sea en sus proyectos personales, ya sea en sus metas, en los logros que ellos quieren alcanzar, pero nos hemos divorciado de la perspectiva apostólica, de lo que realmente el Señor nos quiso hablar con esa parábola del sembrador. Vamos a llegar a un acuerdo bien rápido en este punto y vamos a asumir y entender que el sembrador era Cristo mismo. Él vino a sembrar algo. Ahora la pregunta del $1.000.000 sería, ¿qué vino a sembrar el Señor? La respuesta es muy simple, porque es parte de las 3 temáticas de Cristo. Recuerde que las 3 temáticas que gobernaron absolutamente el lenguaje de Jesús fueron: número 1, el reino; número 2, la vida; y número 3, el Padre. El Señor vino a hablar básicamente estos 3 temas: el reino, la vida y el Padre. Él no vino a darnos un montón de argumentos religiosos. Él no vino a llenarnos la cabeza de corrientes denominacionales, de tradiciones judías. Él no vino a hablarnos ni a llenarnos la cabeza de un montón de asuntos terrenales. Él vino a revelarse, Él vino a revelar la vida, Él vino a revelar el Padre, Él vino a impartirse a nosotros, los que le recibimos, los que creemos en su nombre. Entonces, asumiendo esta perspectiva, debemos entender que básicamente el sembrador es Cristo y la semilla se refiere a su vida impartida en cada corazón. Ahora, lo preocupante de esto es que vemos una especie de estadística. Jesús nos muestra 4 tierras y de estas 4 tierras, ese es el factor preocupante, de estas 4 tierras solamente una consigue crecer y consigue a desarrollar la semilla impartida, y esto debe entenderse como esa medida de Cristo impartida en un corazón. Ok, entonces resumamos esto. Mateo 13, la parábola del sembrador. El sembrador es Cristo mismo y la semilla es la vida impartida de Cristo. Ok, Juan capítulo 10, versículo 10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, el Señor vino a dar vida, vino a dar su propia vida, su vida impartida, y en el momento en que Él resucita, se le da la facultad de ser espíritu vivificante. Y entonces Él tiene ahora, a partir de la resurrección, la facultad espiritual y legal para que Él pueda impartir su vida sobre todos aquellos que en Él creen. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, a partir del versículo 11. Y todos los que creen, los que le reciben, dice, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales ya no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino estos son engendrados por el Espíritu de Dios. Entonces, Marcos 4:30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado ocurre algo determinante, transformador.
relevante, impactante. Después de sembrado, crece. Y de ser lo más pequeño y lo más insignificante, sin glamour, sin aplausos, sin recibir una especie de admiración, dice, crece y ahora de ser lo ignorado pasa a ser lo relevante. Se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves de los cielos pueden morar bajo su sombra. Ok, ¿qué vemos en esta figura? ¿Qué es lo que el Señor trata de transmitirnos entre muchas otras cosas? Que en esta parábola en la cual el Señor dice a qué haremos semejante el reino, se nos muestra el proceso de transformación y crecimiento que debemos alcanzar los hijos de Dios. Los que hemos recibido, escuche esto, la impartición de la vida del resucitado. Como hijos de Dios hay un proceso que corresponde a un diseño, proceso de transformación y crecimiento. Puesto que se nos habla de una semilla. Recuerde la parábola y usted mismo en su espíritu haga las comparativas entre la parábola del sembrador. La semilla representa una medida de Cristo impartida. Aquí se nos habla de algo que fue ignorado, de algo que los hombres no le dieron importancia y que aparentemente era lo más pequeño de todas las semillas. Pero cuando ésta fue sembrada, se transformó en algo grande, relevante y que tenía propósito. Una vez que hemos recibido la vida de Cristo, debemos asumir que el reino de Dios nos envuelve en un proceso de transformación y de cambios. Un proceso de transformación y de cambios. Si nosotros llevamos 30 años como hijos de Dios, por ahí escuché un día, quizás sea el mismo año repetido por 30, yo dudaría quizás si realmente hemos entendido la naturaleza de vida que hemos recibido. Yo dudaría entonces en saber si realmente como hijos de Dios hemos identificado en el Espíritu la naturaleza del reino de Dios. Posiblemente seamos religiosos que tenemos cierto apego a una cierta corriente denominacional o a una cierta religión, pero dudaría si realmente somos hijos engendrados por el Espíritu de Dios. El reino nos envuelve en un proceso de cambios y de transformaciones radicales. Y esto tiene que ver directamente con identificar lo nuevo y despojarnos, desechar todo lo viejo. Primeramente, entendiendo nuestra naturaleza sin Cristo corrompida, la naturaleza, la vieja naturaleza adámica, una mente corrupta, una mente que no entiende el diseño de Dios en todos los sentidos. Entender entonces mi genética en Dios es determinante. Alguien dice o alguien dijo que lo que se recibe por genética no se improvisa. Y esto tiene que ver, posiblemente tú, para colocar un ejemplo muy práctico, posiblemente tú te parezcas físicamente o a tu madre o a tu padre o quizás a tu abuelo porque lo recibiste por genética. Y lo que se recibe por genética no se improvisa, no se forza. Lo que se recibe por genética naturalmente se manifiesta. Entonces debemos entender que el reino de Dios nos envuelve en un proceso de transformación, de cambio. Y para esto debemos entonces conocer mi nueva genética en Dios. Despojarnos de lo viejo y vivir en lo nuevo que es por medio de la impartición de Cristo en nosotros. No podemos ser participantes de la gloria si no somos participantes de los padecimientos. Nosotros debemos entender que Romanos 6 nos habla de la identificación que tenemos con Cristo y esto está directamente vinculado al hecho concreto de por qué somos coherederos con Cristo. Pablo dice que nosotros fuimos crucificados con Él, tú y yo fuimos crucificados con Él.
Yo sé que la predicación evangelística siempre nos dijo que Cristo murió por nosotros en la cruz, pero la cruz tiene un factor inclusivo. Pablo dice que nosotros también fuimos crucificados con Él. Gálatas capítulo 2, esa porción tan emblemática, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. El viejo hombre, la herencia adámica, fue crucificada y todos con Cristo también fuimos crucificados. Allí estábamos crucificados con el Señor porque hay un factor inclusivo. Entonces hay una identificación en su muerte, en su sepultura por medio del bautismo y también en la resurrección. Por eso tenemos coparticipación en su herencia. Somos coparticipantes de esa herencia. Por lo tanto, no podemos tener participación en la gloria si no tenemos participación también en los padecimientos. Colosenses capítulo 1, versículo 24, Pablo dice, pero ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, en mi cuerpo, las aflicciones de mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia.